Gracias al Padre Rivero por permitirme estar aquí con ustedes en este ámbito que ya es familiar para casi todos nosotros, que trae a la actualidad los problemas de la ética, no solamente de la ética directamente vinculada en forma directa con la medicina, sino también con todos los problemas que pueden estar vinculados indirectamente con la medicina, como es este de la pobreza. La pobreza existe desde que el hombre es hombre. Y ya en el Deuteronomio se dice que la pobreza siempre va a existir. Y el mismo Jesucristo indica que siempre tendremos, lo dice así, siempre tendremos los pobres encima. Pobre es el necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Esta es la definición más simple, sencilla y directa que tiene la pobreza. Se puede aceptar que esta es una definición de los que padecen la pobreza. Sin embargo, la pobreza es multidimensional y no corresponde a la deprivación material. Se acompaña en muchas ocasiones de aspectos espirituales como la decadencia de la naturaleza humana y la corrupción del corazón. El fenómeno en sí mismo se presenta como una situación de pronunciada deprivación de todo tipo, que puede ser material o no material en su naturaleza. Hay una declaración, la Copenhagen Declaration of Social Poverty de 1995, que señala que la pobreza tiene varias manifestaciones, tales como falta de ingresos y recursos productivos suficientes para asegurar una vida sustentable, hambre y malnutrición, enfermedad, acceso limitado o ausente a la educación y otros servicios básicos, aumento de la morbilidad y de la mortalidad por enfermedades, falta de casa o inadecuado estar, ambiente inseguro, discriminación y exclusión social, falta de participación y exclusión, falta de participación en las decisiones de la vida civil, social y cultural. Vemos que acá estamos hablando, por una parte, de la indigencia y por otra parte también de la marginalidad, que sería este, una de las etapas este, ulteriores de la pobreza. El enfoque de la definición desde el punto de vista del ingreso, que es el más empleado para los estudios de poblaciones, permite diferenciar la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La pobreza absoluta se define, es aquella que alcanza los niveles mínimos necesarios para el desarrollo de la persona que carece de comida y abrigo, en tanto que la pobreza relativa supone que el pobre tiene menos que los demás miembros de la sociedad. Sin embargo, como hemos visto, hay otras dimensiones de la pobreza. De acuerdo con el criterio de las necesidades básicas, se debe aceptar que éstas no se alcanzan solo con el nivel de ingreso económico. Basado en las capacidades y realizaciones, se orienta hacia las oportunidades más básicas para el desarrollo humano que permitirían una vida larga y creativa con dignidad, libertad, autoestima y respeto. Basado en el desarrollo humano, interesa el nivel de progreso en tres áreas: longevidad, conocimiento y nivel de vida adecuado. Hay un autor, un sociólogo muy importante que es Oscar Lewis, que enfoca la pobreza teniendo en cuenta los siguientes factores: cultura material, vida económica, relaciones sociales, vida religiosa y relaciones interpersonales. Es bastante claro que casi todas las descripciones que existen de la pobreza conllevan una tendencia a culpar a los pobres por su situación
y que demuestra escasa comprensión de las condiciones político-económicas que hacen a la pobreza inevitable para algunos. Lo que hay que ver como falla de un sistema, se aprecia casi siempre como fallas, motivos y opciones personales. Esto lo dice Mervyn Harris. Para Valentine, la pobreza varía según la sociedad y la cultura que la define, por lo que mantiene el estado de pobreza es la desigualdad o privación relativa respecto a otros en el ámbito material, educativo, político, etc. Para Lomnis, lo que define a la pobreza es la inseguridad crónica del empleo e ingreso, con lo que señala como excluyente las estructuras económicas como la causa determinante de la situación. En general, los distintos enfoques reconocen que la pobreza se identifica con nociones tales como privación, ausencia, carencia y constituye un concepto descriptivo más que explicativo, por lo que es entonces importante medir a partir de dos conceptos, la línea de pobreza y el método de las necesidades básicas insatisfechas. Quizás la definición más completa es la de Molac en 1978. Es un poco larga, pero enfoca todas las posibilidades que uno puede tener presente para definir a la pobreza. Es una situación forzosa o voluntaria, permanente o temporal, de debilidad, de dependencia y de humildad, caracterizada por la privación de medios, cambiantes según las épocas y las sociedades, relativos al poder y a consideraciones sociales, dinero, fuerza, influencia, ciencia o calificación técnica, honorabilidad de nacimiento, vigor físico, capacidad intelectual, libertad y dignidad personales. Como vemos, están también presentes todas las posibilidades para enfocar un criterio de pobreza. Desde un punto de vista sociológico, se podría hablar de pobreza objetiva y pobreza subjetiva. Los estudios sobre pobreza objetiva utilizan información que proviene de la observación directa y las variables empleadas son, por lo general, el ingreso o el gasto en los hogares. Los análisis de pobreza subjetiva, por el contrario, se basan en la percepción que tienen los propios individuos o hogares de su situación. Si se aplica el enfoque objetivo, se puede definir dos tipos de pobreza, la absoluta y la relativa. La pobreza absoluta es la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo. Hay carencia de bienes y servicios básicos como alimentación, vivienda y vestido. Este es un criterio universal que puede ser empleado en cualquier país del mundo y está relacionado con la miseria y, puede ser, como decíamos, empleado en cualquier país. La pobreza relativa, en tanto, se sitúa en la sociedad objeto de estudio, y es que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de clara desventaja económica y socialmente respecto al resto de las personas de su entorno, y está ligada a la noción fundamentalmente de desigualdad. Está la pobreza relativa. Depende del grado de desarrollo de la sociedad concreta y no se puede trasladar a otra sociedad. No hace mucho tuvimos una ridícula conversación de un ministro muy bigotudo que dijo que éramos menos pobres que Alemania, porque en Alemania se considera que son pobres 20% de la población casi, lo que significa, esta es una pobreza relativa, porque en Alemania se mide la pobreza según los que están por debajo del ingreso medio. Si los que están por debajo del ingreso medio se consideran en riesgo de pobreza más que en pobreza en sí misma, ¿no? En tanto que nosotros tenemos una, una visión bastante diferente
al respecto, pero eso se puede usar también en forma política. Lo que se debe tener en cuenta, además, es la movilidad de los individuos para diagnosticar la pobreza persistente o de larga duración, que se define cuando una persona está calificada como pobre el último año y al menos 2 de los 3 años anteriores, según los criterios de Eurostat, que es la Oficina de Estadística Europea. Como vimos, en los análisis de pobreza subjetiva se utiliza la opinión de los propios individuos. En esta forma de pobreza incide la visión subjetiva que los hogares tienen de su posición económica, frente al análisis objetivo que emplea solo variables observables y medibles. Existe otro concepto que es el de la privación multidimensional, que se encuentra relacionado con la exclusión social y la privación o falta de acceso a ciertos bienes y servicios considerados necesarios por la sociedad, pudiendo ser de primera necesidad o no. Es decir, la multidimensional no es algo que mide exactamente todo como la objetiva. Esta privación multidimensional no se mide con lo económico, sino con variables no monetarias e indicadores de privación. A esta privación se la llama también pobreza carencial. De todos los términos, de todas formas, los términos pobre, pobreza, empobrecimiento, nunca han sido uniformes y han ido variando en los diferentes periodos históricos según variables económicas, sociales, políticas, militares, morales y religiosas. Por ejemplo, en la época de Cristo estaban los ricos, que eran los poderosos, estaban los marginados, que eran los enfermos, y las prostitutas y toda la gente que estaba fuera de la sociedad, y estaba el pueblo llano, que eran los pobres. En la época militar, el pobre era el que no tenía armas, el desarmado. Y en la época feudal, el pobre era el campesino, es decir, estaba el señor y todo lo demás tenían que mantener al señor, y no tenían absolutamente nada, eran los pobres. Incluso el concepto de necesidad básica debe necesariamente variar con la época, y lo mismo ocurre con la determinación del umbral de pobreza. Esto seguramente va a ser mejor explicado por el doctor Salvia. En la actualidad, el hambre no afecta a todos los pobres, pero parecen hambre de justicia y el hambre de libertad, entre otros. Además, el hambre y la miseria, consustanciales con la pobreza, no son patrimonio exclusivo de los pobres. Generan un problema social y político tan amplio y complejo que abarca a todo el sistema social. Lo que se puede asegurar es que la pobreza no es buena, no es una situación deseable, y que los que se encuentran sumidos en ella desean salir de la misma, aunque en muchas ocasiones no pueden hacerlo. Sin embargo, hay un hecho histórico en el que un hombre eligió la pobreza como forma de vida. Este hombre es Jesús. Teniendo en cuenta que la pobreza siempre va a existir y que siempre habrá pobres, uno se pregunta por qué, pudiendo Dios haber podido elegir una posición de relieve para su venida al mundo, eligió la pobreza. Jesús fue pobre de nacimiento y en ningún sitio se expresa que tuviera alguna posesión fuera de sus ropas. Y además fue un marginal, es decir, en 2 momentos de su vida, en el nacimiento nació en un pesebre y en la muerte murió en la cruz. Ahí es bien marginal. Y después estuvo dentro del pueblo llano, que era el pueblo de los pobres. Jesús fue pobre de nacimiento. A sus discípulos les pide que dejen sus cosas y que lo sigan. En Mateo aparece señalando la dificultad para que un rico entre en el reino de los cielos. Va a entrar más fácilmente un camello por el ojo de una aguja. Y en el Sermón de la Montaña
bendice a los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. En el mismo sermón, las bienaventuranzas definen a los pobres: mansos, compasivos, puros de corazón, pacificadores, misericordiosos, con hambre y sed de justicia. Él mismo se define como paciente y humilde de corazón. Las bienaventuranzas proponen todo un programa de humanización desde la pobreza. Los bienaventurados no son los ricos, sino los pobres. La pobreza de espíritu a la que se hace mención no es un hecho indeseable y se puede interpretar a sí mismo como el espíritu de pobreza, lo que está íntimamente ligado a la mansedumbre, la ausencia de codicia, la solidaridad y la benevolencia. Él mismo llevó la existencia de los pobres y nació y murió como un marginado en un pesebre y en la cruz. La pobreza de Jesús tiene tres dimensiones. La antropológica: para él, ser pobre es una manera de ser hombre, que expresa humildad, esta es la dimensión espiritual, y que se hace concreta en una vida a la manera de los pobres, esta es la dimensión sociológica. Él no se disfrazó de pobre, él era pobre, vivió como pobre con un estilo de vida pobre. Para Jesús, ser pobre es su manera de ser y hacer como hombre. Es como él asumió la existencia humana y por eso es propuesta para todos los hombres. Su estilo de vida es el de la existencia pobre. Si fue pobre es porque se descubre un valor a la pobreza. La existencia pobre es la que permite llevar la existencia que él propone como modelo de existencia humana, y el lugar del pobre es el único lugar universal y el que le va a permitir llegar al reino. Ocupó voluntariamente el último lugar para que todos lo pudieran aceptar como hermanos. Es decir, desde pobre y marginado puede llegar a toda la sociedad. De ahí que a partir del Concilio Vaticano II se dice que hay que hacerse como los pobres, hay que ser como los pobres, no con carencias, sino con espíritu. Un rico puede ser como los pobres según sus sentimientos y sus acciones. Pero, ¿cómo nos planteamos la pobreza en el mundo actual? En algunos ámbitos, como un mal necesario, que permite mantener el equilibrio del mundo. En otros, como una situación indeseable que hay que hacer desaparecer. Hay algo que parecería tragicómico. En 1995, la United Nations World Summit for Social Development declaró que la erradicación de la pobreza es la tarea no finalizada del siglo XXI entre los llamados Millennium Development Goals. Es decir, que el mundo nos ha dejado para este siglo nada menos que la erradicación de la pobreza, que lamentablemente cada vez es más grande. En los Estados Unidos hay 36 millones y en el mundo entero hay 1.500 millones. Si durante siglos la pobreza ha permanecido incólume, se hace difícil pensar que pueda ser erradicada. La solución no es solamente material y debe ser encarada también en forma multifacética desde el momento que la misma pobreza es multifacética, tratando que el espíritu de pobreza se mantenga en el hombre y en el mundo. Muchas gracias.